Estimados estudiantes, a partir de este momento vamos a comenzar a hablar de la semántica de los conceptos de lenguajes de programación, es decir, vamos a abordar lo que son los conceptos de interpretación y compilación. Esto es muy importante porque pues, es el paso previo a que nosotros abordemos lo que son el tema de los compiladores que nosotros manejamos a lo largo del curso. Y para manejar esto, pues primero tenemos que ver cómo se maneja en este proceso de transformar el código en un árbol de sintaxis abstracta, el cual ustedes pueden manejar pues ya más fácilmente de acuerdo a lo que hemos visto en las anteriores clases. Entonces, primero que todo, vamos a explicar lo que es interpretación y lo que es compilación. Entonces, interpretación, básicamente, ustedes es pasar el texto de un programa que ustedes escriben en un código fuente, por ejemplo, en C++, cuando ustedes escriben, por ejemplo, una función, por ejemplo, esto, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, esto se va a transformar en un árbol de sintaxis abstracta. ¿Para qué nos sirve el árbol de sintaxis abstracta? Nos sirve para dos cosas. La primera cosa es que es para responder, está correctamente escrito de acuerdo a la gramática, y lo segundo, para ejecutar. Son los dos pasos que se van a hacer. Entonces eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer a partir de este punto. Entonces lo primero que va a pasar con este código que ustedes ven acá, va a pasar a algo que se llama el frontend. ¿Qué es el frontend? El frontend va a encargarse de hacer dos pasos. Uno se llama el escáner y es coger cada una de estas cositas y mirar cuáles son las significantes, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que se van a ignorar, empezando por ejemplo el tema de los espacios, ¿sí? Porque los espacios realmente no tienen significado ninguno. De hecho, usted puede hacer la prueba y en el lenguaje puede escribir esto, puede escribirlo con muchos espacios, y pues esto debería de ser ignorado. Entonces a eso se le llama escáner. Asimismo, también se van a ignorar este tipo de cosas, porque pues esas cosas no tienen ningún significado en el lenguaje de programación. Y lo segundo que se va a hacer, una vez que se tenga esa información escaneada, se va a proceder a hacer un parsing, que es la construcción del árbol de sintaxis abstracta. ¿Y el árbol de sintaxis abstracta qué vamos a hacer con él? Pues lo primero es, hey, tú estás correctamente escrito, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si hay errores de la gramática, si hay errores de escritura o si usted, por ejemplo, ha colocado alguna cosa mal. Y luego, ¿qué se hace con eso? Una vez que se ha hecho el proceso de validación, se procede a ejecutar. Entonces, una vez que se examina la estructura, como dice aquí, procedemos a ejecutar ciertas acciones, ¿sí? Vamos a ejecutar ciertas acciones con eso y el código pues se va a ejecutar. Entonces, para hacer esto, vamos a verlo más en detalle. Lo primero es que el código fuente va a pasar por ese frontend. O sea, el código fuente que usted escribe, por ejemplo, INTA igual a 3, INTB igual a 4, y así. Todo eso va a pasar acá al código fuente. Entonces, este proceso de frontend, ¿qué va a hacer? Va a ser un escáner primero, y el escáner va a coger, como mencioné, cada una de estas cositas que son cosas significantes en el código y se van a ignorar cosas que no tienen significado, por ejemplo como los comentarios, los espacios, de pronto algunas marcaciones que ustedes no necesitan, y después de esto va a hacerse el proceso de parseo, va a hacerse el parser, y el parser ¿qué va a hacer? A partir de la gramática, es decir, primero se hace esto y luego se hace esto, va a generar el árbol de sintaxis abstracta, que el cual vamos a interpretar y posteriormente vamos a emitir una respuesta. Esa es la idea del proceso general que queremos. Bien, el interpretador es un programa que toma un árbol de sintaxis abstracta y lo convierte en una respuesta. Eso es el caso de un lenguaje interpretado. Y el interpretador está escrito en algún lenguaje. Este lenguaje llamado lenguaje de implementación o lenguaje de definición. Entonces, casos, por ejemplo, los dos clásicos, Python y Java. JavaScript también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos lenguajes? En Python hay una máquina virtual que está escrita en C++, y posteriormente el código de Python es transformado en árbol de sintaxis abstracta que entiende esa máquina en C++ y luego se produce una ejecución y posteriormente se da la respuesta. En Java tenemos un proceso un poco diferente, que es crear los .class. Los .class son una interpretación binaria del código Java y posteriormente esto se saca un árbol de sintaxis abstracta, que esto lo hace la máquina virtual de Java, y posteriormente pues se hace una ejecución.
Y esa máquina virtual de Java pues está escrita también en C++. Ahora, en JavaScript pasa por la ejecución del navegador y el navegador hace una interpretación, pero dentro del navegador, ¿qué va a pasar? En el motor del navegador, hagan de cuenta que este es el navegador como Chrome o Firefox. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues también se construye el árbol de sintaxis abstracta y pues se produce una respuesta. Eso va a pasar en los lenguajes que ustedes trabajan. Bien, los programas interpretados suelen ser más lentos que los programas compilados, pues precisamente por ese proceso, porque pues primero se hace una traducción a algo que es un lenguaje intermedio, luego se hace el proceso de árbol de sintaxis abstracta y luego se hace la ejecución, o sea, hay un intermediario. Pero ¿cuál es la ganancia? Pues que estos lenguajes son más fáciles de escribir, bueno, este no tanto, pero estos dos son más fáciles de escribir. Por ejemplo, pues ustedes saben que programar Python es bastante sencillo. La sintaxis es muy sencilla, pero a comparación de trabajar en C++, por ejemplo, pues es mucho más complicado. Entonces, se gana facilidad de programación, pero se pierde velocidad porque pues hay un proceso de intermediación. Haga de cuenta cuando usted está peleado con alguien y quiere enviarle mensajes y lo envía a través de un intermediario. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a enviarle un mensaje, lo pasa a una persona y esta persona se encarga de pasarlo a la otra persona. Entonces, pues, este proceso de intermediación le agrega lag, le agrega una espera al programa. Entonces, eso es muy importante, pues, tenerlo en cuenta. Estos programas, lenguajes de programación no los recomiendo para tareas intensivas como Machine Learning o Big Data. Bueno, Python es una excepción porque, pues, hay unas optimizaciones que se hacen. Entonces, cuando ustedes a la hora de que van a trabajar lenguajes interpretados, pues tengan en cuenta esto, que son más lentos que los compilados. Compilados, ustedes saben, pues los conocen, pues el clásico C++ o Assembler, pues que ustedes lo manejan en el curso de arquitectura de computadores. Bueno, en el caso de los lenguajes compilados, directamente se crea el árbol de sintaxis abstracta. ¿Sí? Eso directamente se crea el árbol de sintaxis abstracta y luego es ejecutado. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente, por ejemplo, en C++, lo que se suele hacer es transformar el código que ustedes hacen, se hace el proceso de sintaxis abstracta durante la compilación y luego se pasa al lenguaje assembler para poder ser ejecutado. Entonces, ¿qué pasa con el código? Cuando ustedes ejecutan G++, -c, archivo.cpp, esto va a generar algo que se llama un archivo .o. Ese archivo .o es un archivo binario que contiene el árbol de sintaxis abstracta. Es el árbol de sintaxis abstracta. Y una vez se vaya a hacer, se hace el proceso de traducción a un lenguaje pues ya de ejecución, que ustedes ya saben pues que se hace de esta manera. Se crea un ejecutable pues que ya es entendido por el sistema operativo y pues mientras se hace esto se procesa el árbol de sintaxis abstracta y pues en los dos pasos pues pueden aparecer errores que usted haya cometido. Bien, entonces aquí está. Entonces en el código fuente se hace lo mismo el árbol de sintaxis abstracta, luego pasa el compilador que tiene un analizador y un traductor. Como les mencioné en el caso de C++, pues como ustedes lo pueden hacer en estos dos pasos y estos dos pasos pues representan esto. El paso a sintaxis abstracta que hay acá y el paso de análisis y de traducción, porque al final este archivo ejecutable es un archivo que entiende el sistema operativo y finalmente pues ejecutado por el sistema operativo, que en este caso el interpretador sería el sistema operativo o directamente la CPU. Bueno, ahí ya depende de lo que nosotros estemos manejando. Bueno, por lo general el lenguaje destino es un lenguaje de máquina o interpretado de hardware, pues suele ser Assembler, ACM o código binario directamente. Otras implementaciones, por ejemplo, usan un lenguaje destino de propósito especial que es más fácil del original y cual es relativamente fácil escribir un interpretador, un código intermedio, un objeto. El clase es el clásico Java. ¿Qué hace Java? Cuando ustedes hacen el proceso de compilación, ustedes crean el .class. Eso ustedes ya lo conocen muy bien. Entonces, ¿qué pasa con ese class? Es un lenguaje intermedio. Y posteriormente esto es interpretado por la máquina virtual de Java. Sí, entonces ese intermediario ayuda a optimizar cosas, pues uno como programador a veces comete errores y lo que trata de hacer el Java cuando usted compila es de optimizar el código, eso es lo que uno diferentemente hace. Y esto, bueno, permite pues que un programa puede ser compilado una vez y ejecutado en diferentes plataformas. Y de hecho, pues ustedes pueden pasar los class entre diferentes sistemas operativos, siempre y cuando la máquina virtual de Java sea la misma versión o una versión superior a la que usted compiló, pues no hay ningún problema. Y estos lenguajes destinos son lenguajes a bytecode y sus implementadas son máquinas virtuales. Y el clásico está aquí entre el class en Java.
El class en Java es un lenguaje de código de byte, ¿sí? Entonces, y el interpretador se llaman máquinas virtuales, que es la máquina virtual de Java. Otros lenguajes pues, que manejan esto es Scala, por ejemplo. Scala también maneja eso. Scala también trabaja con la máquina virtual de Java. Haskell, pues que lo he mencionado alguna vez. Erlang, entre otros, ¿sí? Que estos pues, lenguajes se los mencioné al principio del curso. Bueno, entonces, en este caso el compilador está dividido en dos partes, un analizador y un traductor. El analizador tiene como finalidad deducir información útil sobre el programa. Y el traductor lleva a cabo una traducción del lenguaje a partir de la información del analizador. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tiene que hacer eso? Básicamente, el analizador hace cosas como, por ejemplo, como descartar comentarios, porque es que los comentarios pues, realmente no tienen ninguna aplicación en el código. Entonces, pues son cosas normales que pasan. Y el traductor ahí sí se encarga de pasarlo del lenguaje que usted lo escribió a un lenguaje pues, que entienda la máquina, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace por debajo cuando ustedes están ejecutando algún programa. Entonces, a continuación, vamos a hablar de cómo funciona este proceso dentro de este frontend, ¿sí? Entonces, eso lo veremos en nuestro próximo video.